Bueno, buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a tocar el tema de crisis financiera y crisis económica. Siguiente PPT, por favor. Tenemos a los integrantes Arenas, Guamán, Porras, Prado y Rafael. Siguiente PPT, por favor. Bueno, tenemos los antecedentes. En Estados Unidos estalló una crisis conocida como la burbuja de la Internet o crisis tecnológica, lo cual surgió por el rápido incremento de páginas web y la especulación que se hizo con estas compañías en la bolsa de valores provocará quiebras, cierres y fusiones en el sector de Internet. Para ver cómo se originó esta crisis es necesario conocer cuáles fueron los personajes. Tenemos en el punto número 1 las familias, en el punto número 2 los bancos o prestamistas comerciales, en el banco número 3 tenemos, en el número 3 tenemos bancos de inversión, que son entidades que tienen como propósito conseguir dinero para empresas y también en el sector público. Y después en el punto número 4 es la Reserva Federal de Estados Unidos, que su objetivo es dirigir la política monetaria. Ahora tenemos las causas de la crisis financiera. La crisis financiera habla que en Estados Unidos, eh, en el año 2000 y 2001, la gran parte de los capitales se refugiaban en inmuebles. También se menciona que millones de americanos compraran viviendas, dado que los tipos de interés eran muy bajos y los bancos concedían el crédito con facilidad. También en esa misma época tiene un lugar un atentado del 1 de septiembre del 2001, que es un ataque terrorista a los edificios que generó un ambiente de inseguridad e inestabilidad en los países occidentales. Después, en el último punto, tenemos la Reserva Federal de América, que subió los tipos de intereses a partir del año 2004 con el objetivo de controlar la inflación. Y después, en el año 2006, ya empiezan a quebrar las entidades hipotecarias. Ahí podemos ver una cronología de la crisis financiera. Eso es todo y gracias. En el siguiente paso, el siguiente compañero. Ahora veremos las agencias de calificación crediticia. La principal labor de estas entidades es la de calificar el riesgo de las emisiones de valores financieros y la fiabilidad de las entidades que los emiten, ya sean empresas privadas, públicas, financieras o no financieras, o hasta incluso estados soberanos. Para ello, utilizan métodos estadísticos llamados también métodos econométricos, los cuales son desconocidos, pero que ellos utilizan para determinar la probabilidad de incumplimiento por parte de los emisores en pagar los intereses o el principal de una deuda. En ese sentido tenemos en primer lugar a Standard Poor's, luego a Moody's y por último a Fitch Ratings, los cuales son las tres agencias más grandes o las tres agencias principales de calificación, en donde las dos primeras dominan el 80% del mercado. Respecto a las calificaciones, dependiendo de qué tipo de operaciones sean, ya sea a corto o a largo plazo, las agencias de rating califican desde las calificaciones más altas, que indican estabilidad y fiabilidad, hasta las más bajas, que indican una extrema vulnerabilidad al riesgo de impagos o que es imposible que puedan pagar. Y debido a que a sus dictámenes son inapelables, bien pueden darte la vida o bien pueden quitártela. Ahora, respecto a la crisis, tras el desencadenamiento de la crisis, las agencias de calificación crediticia fueron muy cuestionadas puesto que sus acciones provocaron una crisis de confianza en el sistema financiero al calificar de manera errónea algunos productos financieros, permitiendo que algunos inversores que confiaban en su profesionalidad compraran esos títulos. Un ejemplo tenemos el caso del banco Lehman Brothers, cuyos títulos estaban calificados como altos hasta el mismo momento en el que quebró. Por ello se evidencia que no realizaron un adecuado seguimiento del producto, ¿no? Sin embargo, no todo fue culpa de las agencias de calificación crediticia, sino también de los bancos que concedieron hipotecas de forma poco profesional, y también de los organismos de supervisión que inhibieron su responsabilidad, sino hasta el momento de la crisis. De la crisis financiera a la crisis económica. La crisis financiera inicia en Estados Unidos en agosto de 2007 y se extiende al resto del mundo por el fenómeno de la globalización de los flujos de capitales. En el 2008 se habla de la recesión mundial, observándose una reducción del consumo, de la inversión, del empleo, de la producción de bienes y servicios, una disminución del beneficio de las empresas y de la inflación en la mayor parte de las economías de nuestro entorno. Se considera que una economía entra en recesión cuando disminuye su actividad económica y dos, se evidencia una disminución del Producto Nacional Bruto o el Producto Bruto Interno durante 2 trimestres consecutivos y 2 semestres consecutivos más. Siguiente.
motivo de la crisis financiera se comienza a hablar de una crisis económica, la cual no solo afectaría al aspecto financiero de la economía, sino que implicaría también otros factores. Es el caso del año 2008, cuando se produjo un aumento de los precios de las materias primas, con lo cual estaríamos frente a una crisis alimentaria y una crisis de confianza de los mercados. Un punto importante a resaltar es que existe una relación entre recesión y crisis económica. Por ello, muchas veces se emplea indistintamente el término crisis económica cuando se tiene un crecimiento negativo del PNB durante 2 trimestres consecutivos. Frente a esto, es importante preguntarnos si esto es suficiente para considerar que estamos ante una crisis económica. En una crisis económica, el empleo es uno de los indicadores más relevantes, ya que cuando la crisis se agrava, las tasas de desempleo aumentan. Otros indicadores importantes a tener en cuenta para considerar que estamos ante una crisis económica son la disminución de la inversión y el nivel de las exportaciones e importaciones. Ahora le daré el paso a mi siguiente compañero. Siguiente PPT. La crisis financiera en España. Las entidades financieras españolas se han visto influidas por los acontecimientos internacionales, dado el fenómeno de la globalización y en especial el de la libertad de movimientos de capitales, ¿no? Como primer punto vemos la calificación de la deuda española a largo plazo. Por parte del CIP pasó de AA+ a tan solo AA, ¿no? Con perspectivas negativas al final del mes de abril. Ha supuesto una pérdida de credibilidad sobre la economía española y un sobrecoste de la deuda española, ¿no? Como otro punto es el rendimiento de la deuda pública a 10 años. Ahí puede observarse que en el año 2007 España tiene una deuda con un rendimiento del 4.31%. El diferencial de España y Alemania es de tan solo 8 puntos básicos únicamente. Y durante el año 2009 España proporciona un tipo de interés de la deuda del 3.97% y el diferencial aumentó a 70 puntos básicos. Siguiente PPT, por favor. El rendimiento de la deuda pública a 10 años en los 6 primeros meses del año 2010, ¿no? Aquí las agencias de calificación crediticias están desacreditadas desde el estallido de la crisis financiera originada por las hipotecas de subprime, ¿no? Pero es palpable que siguen teniendo una gran influencia en los mercados y prueba de ello es que durante el mes de enero el diferencial de España con Alemania se situaba en 69 puntos básicos. En junio, el rendimiento de la deuda pública española se incrementa hasta el 4.56%, mientras continúa el descenso del bono alemán, que se sitúa en el 2.63%, alcanzando el diferencial del bono los 193 puntos básicos, cifra que prácticamente triplica al del mes de enero, ¿no? El problema en España lo constituye el endeudamiento privado de las empresas y familias. Existe una situación de sobreapalancamiento, ya que la suma de la deuda pública más la privada está en torno al 400% del PIB. En cuanto a la deuda pública externa, como suma de la privada y la pública, se sitúa en el 170% del PIB, ¿no? Y como medidas a tomar es la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Le paso a mi siguiente compañero. Sí, bien. Se dice que a partir de las medidas para la reestructuración del sector financiero, se dio la creación del FROB, que fue el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el cual tuvo como objetivo gestionar la reestructuración de las entidades de crédito y de sus recursos. El sector financiero necesitaba un ajuste, es por ello que hacía falta un redimensionamiento del sector en relación al volumen del negocio, ¿no? Asimismo, el FROB tuvo objetivos y entre sus funciones estaban las siguientes: apoyo a los procesos de integración de entidades viables que voluntariamente querían participar en funciones con el fin de mejorar en cuanto a la racionalización, la eficiencia y también el redimensionamiento que fue aludido anteriormente, ¿no? Y lo otro con respecto a la intervención de las entidades no viables. Siguiente diapositiva. Adicionalmente, había un problema también con las cajas de ahorro, ya que estos también tenían la dificultad de obtener recursos, ya que el instrumento que disponían, que son las cuotas participativas, al carecer de derechos de voto, resultaban poco atractivas para los inversores y dificultaban, ¿no?, el desarrollo de las cajas. Es por ello que se incentivó la reestructuración de las cajas de ahorro, el cual trató también de redimensionarlas para constituirlas de una manera más eficiente y con la capacidad de competir en un mercado financiero, ¿no? Y para concluir, eso fue todo por nuestra presentación y muchas gracias por su atención.